importancia de conocer a Dios. ¿Con qué igualó Jesús a conocer a Dios? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Esas preguntas hemos respondido, ¿no ven? Sí. ¿Hemos respondido? No todas. Hasta, hemos llevado hasta la 3. ¿Cómo puede alguien conocer a Dios? ¿Qué dice Jesús acerca de los medios para conocer a Dios? Juan 4:1-10, hemos llenado. ¿Qué dice Pablo acerca de Cristo en Colosenses 2:9? El escritor de Hebreos dice que Dios nos ha hablado a través de su Hijo. ¿Cómo se describe a Cristo? Muy bien. Ahora vamos a pasar a los atributos. ¿Ya? Entonces, bueno, para empezar hay atributos de Dios que son diferentes que los de nosotros, hermanos. Hermano, pero de cómo, en la parte no se nos, ¿cómo puede alguien conocer a Dios? Ni siquiera hemos llegado ni hemos leído los versículos. ¿No hemos leído? No. Eso les decía, es por creo que... Sí, eso no. Por eso sí corrijan. estamos. ¿Esto no es? No. Ya. Entonces, hemos llevado punto 1, punto 2. Sí, punto 1, punto 2. Claro, porque he hecho un desarrollo de eso sí, yo, antes de empezar. ¿Ves? El A y el B hemos llenado y ahí nos hemos quedado. Ok, entonces, ¿cómo puede alguien conocer a Dios? ¿Me pueden leer Juan 4? Juan? 14, Sí, pueden ir leyendo, hermanos. 14, del 9. Sí, Juan 14, del 9 al 10. A ver, los capos de la Biblia. ¿Ya estamos empezando? Sí, ya tiene. Ya, ahora sí, como decimos, como dicen los salvadores, pónganse truchas. La trucha es bien viva, hermano. Así, ¿me entienden? Pónganse atentos. Atentos porque vamos a empezar a desarrollar, que es muy importante. Ya. Ya, ahora sí, vamos. Juan 14, 9, 10. Sí. La palabra del Señor dice: Jesús les dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no los hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Muy bien. Es que tienen que manejar el versículo, todos tienen que agarrar su Biblia, ya sea su celular o lo que sea. ¿Qué dice Jesús acerca de los medios para conocer a Dios? Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. ¿No ve? Todavía no me conoces, ¿no? No me has conocido, dice aquí en versión verdadera. Ya. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y en el otro dice, ¿no crees que yo soy? Dice que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Entonces Jesús ahí declara, ¿no? Si me ven a mí, lo ven al Padre. Entonces ahí está Jesús acertando de cómo son los medios para conocer a Dios. Si quieren conocer al Padre, lleguen a los pies de Jesucristo primero y Jesucristo les mostrará al Padre. Ya oramos con la dirección de orar, a Jesucristo, ¿no? Para que Jesucristo, para que nuestro Señor interceda en la oración y lleve nuestra oración al Padre. Entonces, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Esa sería la respuesta. La respuesta sería todo el versículo 9 y del 10, solamente ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Entonces vienen, ¿no? Y digan, Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, como dices tú. Muéstranos al Padre. Esa es la respuesta. ¿Qué dice Jesús acerca de los medios para conocer a Dios?
Esa es la respuesta. Así que pueden repetir el versículo y poner. ¿Ya? ¿Se han llenado? ¿Han llenado? Listo. Ahora dice, segunda pregunta. La B. ¿Qué dice Pablo acerca de Cristo en Colosenses 2.9? Ahora sí, Colosenses 2.9. Amén. En nombre del Señor. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Muy bien. ¿Qué dice Pablo acerca de Cristo en Colosenses? Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Su deidad, su plenitud está en el Señor. ¿Ya? Esa es la respuesta. ¿Qué dice Pablo acerca de Cristo en Colosenses? ¿Qué dice? Que dice que porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Esa es la respuesta. Hermano, para acordarnos un poquito, deidad. La soberanía es una cosa, la deidad es una palabra no tan difícil, pero hablamos de su deidad, su pleno poder, ¿sabes? Su pleno amor. ¿Qué puede ser la deidad? A ver, entre ustedes, ¿qué puede? A ver, ¿cómo lo puedes, Gabriel, decir la deidad? ¿Amor? ¿Su bondad? ¿Su misericordia? ¿O todo encierra eso, su deidad? Todo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Deidad es una sola cosa o muchas cosas? Muchas virtudes de nuestro Dios. Muchas virtudes. Puede ser amor, misericordia, ¿no ve? Su amor y su misericordia. Podemos buscar deidad en la concordancia o en un diccionario normal. ¿Qué quiere decir deidad? Deidad en el glosario de la Biblia hace referencia a Colosenses 2.9, justo lo que estamos buscando. nada más, Lo mismo. lo mismo, pero no da Ahorita yo Sí, pero en internet podemos buscar qué es deidad en el tengo diccionario. diccionario. Yo lo conozco como eso, como todo, la deidad de no Dios. todo. Su deidad. Deidad. Su todo, es su todo. Por decir que es la deidad de quien quiera. Hermano, no tengo ahorita internet. ¿Hay? No hay en el diccionario. Habría que ver el diccionario hebreo o el griego. Pero buen punto. Sí. No hay en el Deidad. No hay en el diccionario bíblico. Pero vamos a buscar en el... Toda la plenitud de la deidad. Vamos a buscar. Corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Deidad, ser sobrenatural al que se rinde culto, dice, considerando que tiene poder sobre un ámbito concreto de la realidad y sobre el destino de los humanos, principalmente en las religiones politeístas. Dios, divinidad, Deidad es nuestro Dios. esencia o naturaleza propia de Dios o de los dioses, divinidad. Claro. Entonces es como decir Divinidad. es algo divino. divino. Sus atributos como Dios, esa es su deidad, es un solo Dios. Ahora hay otros dioses que no se comparan en nada a nuestro Dios, o sea que no puedo decirles hay un Dios de aquí a allá. Su deidad puede ser su título de Dios, ¿entiende? ¿Cómo lo dices? O sea, deidad se
O sea, lo que más hace significancia es un ser que tiene poderes, es adorado, es divino, es sagrado, es Plena inmortal. deidad Es Dios. es un Dios poderoso. O sea, Entonces, que tiene todo encerrado en sí. Un Dios. el todo, es un todo. Dios. Es un Dios. Ahora la C. Sí. Ya hemos hablado de la C, ¿no ven? No, No. Hebreos No, 1:3. no, el escritor de Hebreos dice que Dios nos ha hablado a través de su Hijo. ¿Cómo se ¿Cómo se describe Cristo? Hebreos 1:3. ¿Cómo nos ha hablado a través de Jesucristo? Amén. ¿Sí? ¿Verdad? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo se describe a Cristo? Él, Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. eso está bien. Has dicho lo de atrás, ahora hablaremos de lo de adelante, para unir esas respuestas. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y ahora viene la respuesta: todas las cosas por la palabra de su poder. ¿No ve? Esa es la respuesta. Es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Aquí dice imagen misma de su sustancia. ¿No ve? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero esto es un poquito más, esta respuesta es un poquito más clara. ¿Ya? Es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Porque la palabra es su poder. Ok. Están agarrando sus folletos, ¿no? Acerca de los temas cuánticos. El 4, los atributos de Dios, ¿no? Dios es Dios. Tiene sus atributos muy diferentes de nosotros, muy diferentes. Pero nosotros también tenemos nuestros atributos, hermanos. Como hijos de Dios tenemos atributos. ¿O no tenemos? Sí, también. Tenemos atributos. ¿No ven? Podemos ver cuáles son. A ver, vamos a ver. Antes de empezar los atributos de Dios, les estoy dando un poquitito para que aclaren su mente para cuáles son los atributos de Dios y por qué. Entonces, que lo noto. Por ejemplo, hermanos, algunos de los atributos de Dios son de Dios. Nosotros no podemos poseerlos todos. No los podemos poseer porque no, somos sus hijos, somos su creación. ¿Cómo qué? La eternidad es un atributo de Dios. ¿Por qué? Sin principio ni fin. Dios es eterno. Es el alfa y el omega. ¿Me comprenden? La omnipotencia, ese atributo no lo tenemos nosotros. Porque Dios es poderoso. Omnipotencia. ¿Ok? La soberanía. Dios dice, Dios es lo principal o altísimo supremo. Es el soberano. Y Él trabaja sobre su soberanía. Por eso que oramos y dice, Señor, que se haga tu soberanía, porque es un Dios soberano. No le puedes cuestionar, tienes que acatar su soberanía y regirte bajo su voluntad. Han visto películas, ¿no? De imperios y los esclavos y su ¿cómo se dice? Su corte del rey y todo eso, ¿no? Se dan cuenta que todo era el rey, ¿no? Nadie podía cuestionarlo. El rey decía, te vas a morir y te morías, ¿no? O te vas a la cárcel, te vas a la cárcel. Entonces, en ese sentido se dan cuenta cómo es, ¿no? La plena soberanía de Dios, que es mucho más poderosa que cualquier rey humano que era antes, ¿no? Bueno, todavía hay reyes todavía en el mundo, unos cuantos.
Entonces, podemos ver ahí la diferencia. Dios es el principal y Altísimo Supremo. La omnisciencia. Dios lo sabe todo. Eso se llama omnisciencia. ¿Ya? Omnipresencia. Dios está presente en todo lugar. No obstante, podemos poseer algunos de los atributos de Dios nosotros. ¿Ya? Pero no a la perfección. Podemos tener unos atributos de Dios, pero no a la perfección que Dios los posee, tales como la santidad. Es un atributo que tenemos que tenerlo. Rectitud y justicia. Y algo de lo más importante, amor. Son atributos que también Dios lo tiene. Porque Dios es santo. Dios es recto y justo. Y Dios nos ama bastante. Ya ustedes saben cómo nos ama. ¿No ven? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí pueden ver el 3:16. ¿Ya? Que ahí van a ver rectitud y justicia y santidad en ese versículo. ¿No? Hay una armonía en los atributos de Dios. ¿Qué quiere decir armonía? Armonía, ya saben muy bien ustedes que son músicos, tienen que haber armonía cuando cantan, ¿no ve? No, pues aquí el nata va a estar a otro ritmo y el bajista va a estar en otro ritmo y el Gabriel gritando. Entonces se ponen de acuerdo para que haya armonía, ¿no? Y salga la alabanza como quieren ustedes, que se escuche agradable y como tiene que ser, con las notas exactas y ¡ching! ¿No? Eso es, también dice aquí la armonía de los atributos de Dios. Hay armonía, mucha armonía. Trabajan juntos. Los atributos de Dios trabajan en una perfecta armonía. Por ejemplo, Dios es amor, ¿no ven? Pero también Dios es justo. Dios, su justicia y su amor trabajan juntos. ¿Cómo se armoniza? Una pregunta a ustedes. ¿Cómo se armoniza juntos el amor de Dios y la justicia de Dios? Son tres cosas. ¿Cómo se armoniza? ¿Me entienden? Juntos el amor de Dios y la justicia de Dios. ¿Cómo se armonizan esas cosas? ¿Cómo? En todo lo que somos cristianos, en todo lo que hemos vivido, en todo el evangelio que hemos recibido, ¿cómo se armoniza esos dos atributos de Dios? A ver, acuérdense. ¿Cómo se armoniza? ¿Cómo se armoniza juntos el amor de Dios y la justicia de Dios? ¿Cómo se armoniza? A ver, piensen. Amor y justicia. Repetime el versículo 3:16. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos dice eso? ¿Cómo se armoniza el amor y la justicia de Dios? Dios es amor y desea que nadie se pierda. ¿No ven? Ese versículo nos dice todo. ¿Me entienden? Así que dio a su Hijo por amor para que muriera en nuestro lugar. Se ha armonizado juntos el amor y la justicia de Dios. Hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Romanos 5:8. ¿Alguien sabe el versículo de Romanos 5:8? No, pero sí. ¿Es parecido al 3:16? Ahora, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Está la justificación y el amor de Dios. ¿Han visto armónicamente los atributos cómo han trabajado? ¿Ya? Eso es. Dios es justo y juzgará al hombre, hermanos. Escúchenme, juzgará al hombre por su pecado. ¿No ven? Y por su rechazo de Cristo. Ahí está entrando la justicia de Dios. Es bien fuerte, ¿no? Que te diga, por su rechazo de Cristo Dios serás juzgado. Y por tu pecado.
Y para que una persona entienda eso, se te ríe en tu cara. ¿Por qué? Porque si Dios me va a juzgar. Te va a juzgar por tu pecado y te va a juzgar por tu rechazo a su Hijo. En una parte de la versícula de la Biblia nos habla de la ira de Dios. Aquel que no está con Dios, la ira de Dios está sobre él. Y es la pura verdad. ¿Ya? La armonía de los atributos de Dios. Muy bien. A ver, una pregunta, chicos, una pregunta. A ver, analizaremos esto. ¿Sería nuestra sociedad justa si no castigáramos a un asesino? ¿Sería nuestra sociedad donde vivimos justa si no castigamos a un asesino? ¿Me entienden? ¿Tenemos que castigar al asesino? Tal vez no, porque Dios dice que Él es el juez. No, pero en nuestra sociedad. Habría que- Sí, porque está en el Lógico. Tenemos que juzgarlo, porque es asesino. Y lo que pasa ahí, un asesino que lo meten a la cárcel, lo juzgan y lo encarcelan, y los países los matan. Esa sociedad está castigando a un asesino, porque ha fallado las reglas, las normas. ¿No ven? Entonces, ¿cómo no va a ser justo que Dios pueda juzgar a un pecador? ¿No? Por su rechazo y por su pecado. Pero Dios nos da una oportunidad, a pesar Claro, de haber claro, cometido por eso pecados. Claro, ¿no? Pero yo te digo, ¿sería nuestra sociedad justa si no castigara a un asesino? ¿Sería Dios justo si Él no castigara a los pecadores? Él es justo y fiel. Tiene que castigar, hermanos, ¿Lo va a hacer? porque es el Dios soberano. Él nos ha creado, Él puede hacer lo que sea con nosotros, en una parte, pero también tiene que juzgarnos. Punto. Tiene que haber una armonía entre los atributos de Dios. Ese es lo importante. Miremos algunos atributos, hermanos, mientras lo hacemos. A ver, algunos atributos de Dios. Mientras están repasando, ¿no? Aquí dice Padre, Hijo, Espíritu Santo y todos los atributos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. A ver. Muy bien. ¿Qué son los atributos? Ustedes lo tienen ahí leyendo, ¿no? A ver, léanlo fuerte. ¿Los atributos? Sí, ¿qué son? Ahí dice. Es una cualidad o característica verdadera de una persona. El estudiar los atributos de Dios nos permite tener un entendimiento limitado de su persona. Aunque algunos conceptos exceden los límites de nuestra comprensión, nuestras ideas concernientes a Dios deben ser lo más verdadero posible. Ya. Estos son algunos atributos de Dios. Santidad, exactitud y justicia, soberanía, eternidad, inmutabilidad, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, amor, verdad, misericordia. Los atributos de Dios definidos, la B. A ver, vamos a buscar los versículos. Hay un versículo ahí, me lo pueden leer, Éxodo 15, 11. Amén. Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? El atributo de la santidad de Dios significa que Él no es tocado ni manchado
por el mal en el mundo. Es absolutamente puro y perfecto. ¿Qué podemos poner a Éxodo 15:11? ¿Cuál sería la respuesta de 15:11? ¿Cuál sería la respuesta de 15:11? Tienes que buscar Éxodo y después, ¿qué es? Éxodo 15:11 y Salmos 99:9. Postrados ante ti, postrados ante su santo monte, porque santo es el Señor nuestro Dios. Y también podemos ver aquí en el versículo de Apocalipsis 4:8, hermanos. Yo se los voy a leer. Escuchen bien. Tenemos que hablar de muchos versículos. Y dice así: los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Alguien sabe de estos ángeles que tenían 6 alas? Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Eran ángeles, manito. 6 eran que se tapaban el rostro, el cuerpo y todo. Sí. 6 horas. Tan poderosa su deidad, su resplandor de Dios, que ni los ángeles lo podían ver. Y nosotros somos tan sinvergüenzas, tan cínicos somos, que no lo glorificamos como se merece, tan mal agradecidos. Y allá los ángeles que se tapan el rostro con sus alas para no ver. Les encanta reverencia a Dios. Muy bien. Otros salmitos, por favor. ¿Quién está dando el lado del salmo? Yo estoy abajo. Ya, Salmo 89. 89 qué? 35. Listo. 35. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Una vez Por mi santidad. Dios jura por su santidad. Volvemos a repetir, hermanita. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Gabrielito, ¿me lo lees esto? Porque Dios es santo. Amén. Porque Dios es santo, nosotros somos exhortados a ser santos. 1 Pedro 1:16. Sí. Nosotros debemos de ser apartados del pecado para Dios. Debemos de ser apartados del pecado hacia Dios. Nuestras vidas deben brillar como un reflejo de Dios en un mundo injusto. Ahora, ¿qué dice 1 de Pedro? 1:16. Dice: Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ahí está, el mandato de Dios. ¿Eres santo? Pregúntate. Dentro de ti, dite: Señor, soy santo. Porque dice Dios: sed santos, porque yo soy santo. Ahora les voy a hacer unas preguntas para que ustedes, la aplicación personal dice aquí, ¿me comprenden? Es que ustedes tienen que responder. ¿Pero a qué van a responder? Hay 3 preguntas que pueden responder. Yo les voy a dar las 3 preguntas y ustedes responden con su... Y les puedo decir: a ver, dime tu respuesta. Ok. ¿Ya? ¿Cómo usted reflexiona sobre la santidad de Dios? ¿Cómo usted reflexiona sobre la santidad de Dios? Una pregunta.
¿Cómo le afecta prácticamente a la santidad de Dios? ¿Cómo afecta a la santidad de Dios su adoración a Dios? ¿Me entienden? A ver, unas después. Cuando usted reflexiona sobre la santidad de Dios, cuando usted reflexiona sobre la santidad de Dios, ¿cuándo reflexionamos sobre la santidad de Dios? ¿Cuándo lo hacemos? Hermana, ese problema es cambiarlo de letra y de pecado. No hay problemas, hermano. Pecado, directo. Es así. Cuando estamos en pecado, uno. ¿Cuándo más puede ser? La respuesta puede ser miedo sobre mi pecado. Dios es santo y nos dice que seamos santos como Él. Entonces, si yo estoy en pecado, ¿qué reflexión me da ese versículo, esa palabra que dice, bueno, sean santos porque yo soy santo? Y la santidad es no estar en pecado. ¿Eso significa santidad o qué significa santidad? Significa eso, no estar en pecado, estar blanco y puro. Yo sé que es difícil, pero es así. Miedo sobre mi pecado. ¿Cómo le afecta prácticamente la santidad de Dios? A mí me afectaría indignidad, porque no soy digno de mirarlo a la cara, porque soy un vil pecador. De indignidad. ¿Ves? Esa sería la segunda respuesta. ¿Cómo le afecta la santidad de Dios, su adoración a Dios? Me mueve a alabarle por su santidad majestuosa. Eso, ese es el efecto que me hace la santidad de Dios. Que quiero glorificarlo, que quiero alabarlo. Es el Gabriel, es el Joel, es el Nata, es el Daniel que agarran la guitarra y empiezan a glorificar a Dios. O ellos, ustedes tocan para que, no sé, los hermanos estén felices de ustedes. ¿No ven? No. Y para el colmo ni los aplauden. Porque no se aplaude en la iglesia. En mi iglesia sí se aplaude. Pero como director, ¿qué les digo? Denle la gloria a Dios. Que ese aplauso sea para la gloria de Dios. No para que los que están detrás de mí, o que son los instrumentistas, se la lleven la gloria y digan, bonito he tocado, bonito he cantado, he tocado bien el bajo. Entonces, esos hermanos que aplauden por costumbre, que aplaudimos cuando es algo bueno, que vean que el aplauso es para la gloria de Dios. Pero el aplauso es mucho más, es una miserable cosa hacer esto. Porque todos lo hacen. ¿No? Se cae alguien, ¡ah! Y sigue un payaso, ¡ah! ¿No se dan cuenta? Pero lo aplaudimos en la iglesia. Y no les puedes meter eso a la cabeza, porque no lo hacen todos. Se escucha así, ¿no? Así, unos todos allá, así. Porque no han entendido que es glorificar a Dios. Porque eso no es nada. Glorifica a Dios siendo santo. Y Él está feliz, no quiere palmas. Y así se escucha. En la iglesia pentecostal es muy difícil que se escuche un aplauso. A menos que venga uno de invitado y ¿no ven? Y que esté emocionado, que va a la alabanza y el Espíritu Santo de eso y luego aplauda, ¿me entiendes? Que en otras iglesias lo hacen. Ya, ese sería un caso especial. ¿Ya? Es la costumbre que tienen. ¿No? Entonces, hermanitos, esas respuestas muy lindas, ¿no? A las preguntas, ¿cómo te influye la santidad de Dios? ¿Ya? Por eso estamos así mascando de poco en poquito, porque si les digo, la santidad es esto, la santidad es ella, y luego pasaremos a otro, a la actitud de justicia. No, es que coman, tráguenlo, saboreenlo la palabra del Señor, vívanlo. ¿Ya? Ok, ahora en la aplicación personal les he dicho eso. ¿Cómo les puede afectar la santidad de Dios? ¿Cómo les puede reflexionar la santidad de Dios? Reflexión afecta, ¿cómo les afecta? ¿Y cómo afecta la santidad de Dios? Su adoración a Dios. Es que nos mueve el Espíritu a hacerlo, a glorificarlo, cuando sientes que estás arrepentido. Pero cuando no estás arrepentido, el Espíritu Santo se va a bajar del zek
y no vas a glorificar a Dios. Porque no estás arrepentido. Lo que Dios quiere, arrepentimiento. ¿No ven? A veces están tocando ustedes en la iglesia y empieza a llorar una hermana, otra hermana, y empiezan a glorificarse. Y es realmente ahí es donde yo lo veo desde este punto de vista, que hay arrepentimiento. Porque la gente está empezando a llorar, a gritar, porque sabe que hay pecado en su corazón y no sabe cómo demostrarlo a Dios que es así, con ese llanto. ¿O no, Gabriel? Tú sabes muy bien. Hay unos que lloran, otros que danzan, otros que hablan cosas, no importa, pero ¿saben qué? El arrepentimiento viene así. ¿O has visto a un hombre arrepentido que ni una lágrima seca, pero dice que está arrepentido? A menos que tenga problemas en sus glándulas, ¿no? Que no lloran ni a nada. Eso pasa con los viejitos ya no lloran. Hacen el gemido, pero no les cae por sus glándulas, ¿cómo se llaman? Lacrimales ya no funcionan. Así era mi tía viejita lloraba y hacía todo el bolsillo, pero no les caía nada. Porque ya no era viejita. ¿Se dan cuenta? Ahí venimos al arrepentimiento. Y eso quiero que entiendan, porque ahí nos toca el Espíritu Santo para que vayamos al arrepentimiento. ¿Me entienden? Porque si no te toca el Espíritu Santo, no te vas a arrepentir, hermano. No te vas a arrepentir. Te puede tocar con alabanza, con la palabra. No, más que todo, con eso. Porque si le estás glorificando a Dios y dices, Señor, he pecado. Soy tan indigno todavía de cantarte y alabarte. Pero eres un hijo. Dios te va a poner ese arrepentimiento. Y ahí te vas a dar cuenta de decir, verdaderamente soy un hijo de Dios. Cuando uno no es hijo de Dios, no hay arrepentimiento, hermanos. Él dice, no, algo voy a hacer para que el Señor esté bien conmigo. Voy a dar más diezmo, o más ofrenda, o voy a dar a los pobres, voy a dar aquella renta a mi vecina, algo. Pero Dios me va a perdonar. No funciona, pues. No funciona. ¿Sabes cuándo funciona? Y es lindo y hermoso cuando estás delante del Señor. No solamente en la iglesia, hermano. En cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier hora. ¿Ve? Muy bien. Rectitud y justicia. Rectitud y justicia son derivados de la misma palabra raíz en el lenguaje original del Nuevo Testamento. El significado es ser recto y justo. Y ese es el atributo del Señor, su rectitud y su justicia. Rectitud se refiere a la perfecta armonía entre la naturaleza de Dios y sus hechos. Justicia es la forma en que Dios legisla su rectitud. No hay acción que Dios tome con relación al hombre que viole ningún código de moralidad o justicia. No hay ley por encima de Dios, pero hay una ley en Dios. Hermanos, no hay una ley que esté encima de Dios. No hay. Pero dice hay una ley en Dios. De acuerdo al Salmo, hermanito, vos Salmo estás manejando, ¿no? 119 y 137. ¿Podemos ver? 119, Sí. 137. Sí. Justo Lo eres del libro. Ya. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos son tus juicios. Ya. De acuerdo al Salmo 119 y 137, la rectitud de Dios se despliega en sus... A ver, léemelo. Escuchen bien. La respuesta está en el versículo. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Ya, otra vez. De acuerdo al Salmo 119 y 137, la rectitud de Dios se despliega en sus juicios. ¿Eso será? ¿Es correcto? Sí. Ah, le voy a dar mi chanchullo. Justo. Aquí tengo la respuesta, hermanos. No se vale eso. No les digo, ¿sí? ¿Por ¿Qué qué? dice? A ver. Debería ser estético. No puede ser recto, tiene que ser juicio. Pero él ha llenado de ustedes, ¿no? Claro. No les puedo dar mi chanchullo nunca. Entonces, ¿está llenado bien?
La rectitud de Dios se despliega en sus juicios. Dios es recto porque nos juzga. Si no nos juzgaría, no fuera recto. No, pero Dios es amoroso, no te va a pasar nada, no. Dios es amor. Dios es amor, hermanos, es amor. ¿No ven? Hay muchos cristianos que predican el amor de Dios. Solo el amor de Dios. Todo el amor y se olvidan de la justicia de Dios. Perdón. Entonces nosotros podemos ser, como se dice, edificados en el amor de Dios. Y cuando pequemos, dicen, no, hijito, no lo vuelvas a hacer. Y no hay juicio. ¿No ven? Viviana, cuando tu hija se portaba mal, tú la disciplinabas. Me llamó la atención. Claro, pero por amor. Pero le ponías en su rectitud. ¿No ven? Amor y rectitud juntitos, ¿no? Rectitud y justicia. Juntos van, armonía y creo. Y el amor más. Entonces yo disciplino a mi hijo por amor. Y así dice el Señor, ¿se acuerdan? Si tu hijo te pide piedras, no le vas a dar pan. Y aparte después también nos dice en la palabra que Dios nos ama, por eso nos disciplina. ¿Qué padre no disciplina a su hijo? Muy bien. Ahora, el Salmo 89:14, las del Salmo se ha perdido. Salmo 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Las rectitud y la justicia son referidos como El cimiento de El tu cimiento trono. de tu trono. eso es. Cimiento de A ver. tu trono. ¿Lo ve? Cimiento de Está bien, fundamentos de tu trono o cimientos de tu trono. Fundamentos de la fe. Es el cimiento de la fe. Es la base. ¿Lo ve? Ok. Ahora yo solo voy a leer algo aquí en números. Un cachito. ¿Ya? Esto, para complementar esto, porque ya casi estamos en la aplicación personal, no nos entramos. Ya hemos llenado. Entonces, media horita más, hermana. Está bien, hermano. 6 en punto terminamos. ¿Ya? Muy bien. Vamos a terminar esto. Está bien. Números. Números. Ah, ya. Números 27. 2. Número cuánto? Números 20. 20. 7 al 12. Leo yo. ¿Quién lea? Lea nomás. ¿No entiende? Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como le mandó. Se reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de la peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Rectitud y justicia. En este versículo Moisés no es permitido entrar a la tierra prometida porque desobedeció a Dios. Eso no se ha leído. En otras Biblias habla de que golpeó fuertemente la roca con ira.
Y no tenía que Aquí golpear. dice Tenía dos que hablar. veces. ¿Fue justo Dios? ¿Fue justo con Moisés? Ujú. Porque Dios es recto y justo, Camila. No me digas así. No me digas así. ¿Me entiendes? No, oye, no. No fue justo. ¿Me entienden? Sí, fue justo. Miren ustedes cómo el Dios de antes era tan fregadito. Por golpear una vara con ira y por no creer. Siendo Moisés, yo decía, está bien, Señor. Toco la vara y sale el agua. Solo tenía que hablar. Y solamente Tiene que tiene que hablar. Y la peña le iba a hacer agua. Lógico. Sí, eso es que me enojaba. Dice, Otros dicen que tenía que hablado a hablar, la que dice peña. que golpeó muy fuerte con la vara a la peña. Como decir, ¡ah! Ya pues, dale. Y eso no quería Dios. Quería un corazón humilde y desobediencia. Dios también te quiere. En el 12 me dice, no entrarás. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les hará. Nos está hablando de toda esa generación que no conoció la tierra prometida. Ok. Mateo 5:48, a ver quién me gana. Porque así nomás vamos a actuar, ¿quién gana? Voy a traer pastillitas la próxima, ¿ya? Amén. Mateo 5. 48. ¿Ya? Ya, hermana, rapidito. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Otra vez, hermana, pero fuerte, y que mis oídos me duelen. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí está. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ser santo como yo soy santo, ¿lo ve? Ahora está hablando de la perfección. En Mateo 5:48 nos habla del estándar de Dios para los hombres es la perfección. El estándar. Es como decirte, esto soy yo. Y así tienes que hacer. ¿No, hermano? El prototipo. El prototipo, la plantilla. Porque somos hechos a imagen y semejanza. Hebreos 9:8, ¿quién me gana? ¿Hebreos qué? 9:8. Amén. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. 5:21. Sí, hermano. Segunda Corintios. 2 Corintios 5:21. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ok, los creyentes tienen la justicia imputada de Cristo. Ese versículo, ¿sabe qué? Eso es amor de Dios. Al que no conoció pecado, que era Cristo, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Porque Dios tenía que perdonar el pecado. Y Jesús no tenía pecado, hermanos, pero lo hizo pecado para que nos perdonara por la muerte de Cristo. Entonces los creyentes tienen la justicia imputada de Cristo. Buenas noches, hermano. Y mi amigo hermanazo del alma, ¿dónde está? Está trabajando, ya va a llegar. Muy bien. Va a llegar a ver la soberanía de Dios. Sí, la soberanía de Dios va a llegar. Está bien. Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Ponemos en la aplicación. Aquí dice en sus párrafos, hermanos, después de la pregunta B, dice, ¿cómo se compara su estándar de lo que es recto y justo con el estándar de Dios? Qué preguntita, ¿no? ¿Cómo se compara su estándar, dice, de ustedes, de lo que es recto y justo con el estándar de Dios?
¿Puedes comparar tu estándar con el estándar de Dios? O el prototipo que Dios nos dice, así quiero que sean. Es complicado. Nosotros tenemos nuestro estándar, hermanos. ¿Cómo puedes tener tu estándar? A ver, hermanita, algo dime, algo. Nosotros tenemos nuestro propio estándar. Queremos agradar a Dios a nuestra manera. Queremos ser santos a nuestra manera. ¿No ven? No voy a pecar hoy día mucho. 2 pecaditos y mañana uno, pasado otro. ¿No ven? Eso es tu estándar. Yo hablo disparates. Mañana voy a hablar uno nomás. Es que me contagia mi cuate. ¿Me entienden? He mirado con lujuria a las chicas, qué macana. La próxima no voy a mirar. Yo he mirado también con lujuria a los chicos. No voy a mirar. Ese es nuestro estándar. Es así. La mentira es el estándar más conocido de nosotros. Mentiras piadosas, ¿no? He mentido porque tenía que mentir. Es que a veces tenemos que mentir, ¿no, hermanos? No sabemos qué hacer. Porque si digo la verdad voy a estar en problemas. ¿Qué hacemos? Pero se puede no mentir. Te puedes desviar del tema. ¿No ve? ¿Por qué ha llegado tarde? ¿Sabe qué, jefe? Le he visto a su hermana caminando. Con otro. Y era verdad. ¿Ve?